Ella preguntó, «¿Tu cama es grande?». Dije, «Soy papá soltero». Ella respondió, «Dormiré en el suelo». El aire en Valparaíso esa noche era una mezcla densa de salitre viejo, polvo de cemento reseco y la dulzura quemada del caramelo que vendían cerca del muelle Prat. Era un ambiente que se adhería a la piel, pegajoso y crudo, pero Mateo Rojas lo respiraba como si fuera el único aire legítimo del mundo. Era el aroma de su cárcel autoimpuesta y de su único santuario. Mateo no era un hombre de grandes pasiones a flor de piel. Su fuego se había domesticado y canalizado. Se había transformado en la precisión de sus cortes de madera, en la suavidad del barniz que aplicaba a los encargos de los turistas y, sobre todo, en la arquitectura defensiva de su rutina. A sus 37 años, sus manos eran una topografía de cicatrices finas, testimonio de la carpintería y de la crianza en solitario de su hija, Alma. La paternidad para Mateo no era un accesorio, era el núcleo duro de su existencia. Hacía 5 años, cuando la madre de Alma decidió que la vida en los cerros no era suficiente para sus ambiciones. Mateo había tomado la decisión deliberada de reducir su mundo. Su apartamento, encajado precariamente en el Cerro Concepción, no era grande. Era apenas un resquicio, una cocina que funcionaba como vestíbulo, un dormitorio minúsculo y un taller improvisado en el balcón cerrado. Cada objeto, cada centímetro cúbico, estaba subordinado a la paz y la estructura de Alma. La zona de juegos cerca de la ventana, la estantería de libros infantiles hecha a mano con madera de pino reciclada, el olor a leche tibia por las mañanas que nunca terminaba de irse. Esa estructura inquebrantable era su armadura y lo había servido bien. Le permitía rechazar invitaciones, evitar la melancolía y, crucialmente, mantener una frontera absoluta entre su vida de padre y la posibilidad siempre peligrosa del deseo adulto. Nadie, absolutamente nadie, había cruzado ese umbral en 5 años. Hasta Sofía. Sofía no era de Valparaíso. Había llegado hacía poco, persiguiendo una serie de proyectos de fotografía documental. Mateo la había conocido en un café polvoriento cerca de Plaza Echaurren, donde ella intentaba reparar una vieja cámara Rolleiflex y él esperaba que el reloj de cuco de su taller estuviera listo. Ella había notado la forma en que él sostenía su taza, con la misma deliberación y cuidado con que un ebanista sostiene una pieza delicada. Ella no había preguntado qué hacía, había preguntado qué amaba. Durante la primera hora de conversación, el mundo de Mateo, habitualmente sellado, se había agrietado. Sofía no era insistente, sino sencillamente observadora. Había visto el cansancio acumulado detrás de sus ojos, la tensión en la mandíbula que no tenía nada que ver con el trabajo. Había visto al hombre, no solo al padre. Ese mismo día, lo había invitado a un vino tinto en un pequeño bar sin nombre que olía a incienso y naftalina. Y esa noche, bajo la luz ocre de una farola en el paseo yugoslavo, Mateo había roto todas sus reglas. Había hablado de miedos que solo conocía Alma, de sueños de un taller más grande, de la asfixia del amor que es demasiado protector. Sofía no había ofrecido soluciones, había ofrecido atención. Ahora, mientras ascendían el Cerro Concepción, el ascenso era más que físico. Era una escalada hacia la decisión. El ascensor. El Peral había cerrado por mantenimiento, obligándolos a subir por las escaleras de piedra tallada,
resbaladizas por la bruma costera. Mateo sentía el peso de la botella de vino vacía en su estómago y el vértigo de la inminencia. Se suponía que el encuentro terminaría con un beso fugaz y una promesa vaga de verse de nuevo. Se suponía que él diría: «Ha sido una noche maravillosa, Sofía, te llamo». Pero ella no se había detenido. Ella caminaba a su lado con la naturalidad de alguien que pertenece a cualquier sitio donde pisa. Llevaba una chaqueta de mezclilla descolorida y su cabello oscuro era un halo en la penumbra. El aroma a jazmín y algo mineral que desprendía contrastaba con el olor a humedad de los muros viejos que los rodeaban. «Mateo», dijo ella, y su voz era baja, como un cello. «Este lugar es un laberinto. No podrías vivir aquí si no amaras Valparaíso de verdad». «Valparaíso no se ama, Sofía. Se resiste», replicó él, un intento débil de recuperar su cinismo protector. «O te come, o aprendes a ser una roca entre sus olas. Yo elegí ser una roca para Alma». Ella sonrió. «La roca no está tan fría esta noche, Mateo». Él sabía que no lo estaba, y eso era lo peligroso. El calor de ella le recordaba que la roca era, en realidad, arcilla a punto de romperse. El ambiente de Valparaíso se construye sobre capas de historias superpuestas, como una mala aplicación de pintura sobre madera antigua. Se ven todos los colores debajo. El sonido constante de los perros ladrando a ecos distantes, el grito ahogado de una gaviota perdida en la neblina. Es un lugar donde el silencio es siempre interrumpido, y en la mente de Mateo, ese ruido constante era un recordatorio de que nunca podía bajar la guardia. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Habían llegado a la calle de Mateo, un pasaje estrecho, iluminado por una luz amarillenta que acentuaba las grietas en el estuco de su edificio. Era la última calle antes de la pendiente final, la que lo llevaba a la puerta azul desgastada que custodiaba su vida. Mateo sacó las llaves del bolsillo, el metal frío contra la palma sudorosa. Este era el momento, el punto de no retorno. Podía acelerar el movimiento, despedirse con la mano y deslizarse adentro antes de que ella reaccionara. Podía proteger el santuario, pero la presión de la noche, la conexión que lo había desarmado, lo obligó a ralentizar. «Es aquí», dijo, girándose hacia ella. Esperaba ver la vacilación en sus ojos, el reconocimiento de la hora tardía y la cortesía obligatoria. Sofía, sin embargo, se limitó a observar la puerta. No era grande, y el marco de madera, aunque reparado por él mismo, mostraba la fatiga del clima costero. Ella no parecía intimidada por la pequeñez, parecía intrigada por la intimidad. «Está en un lugar increíble», comentó ella, mirando hacia abajo, donde las luces del puerto titilaban como monedas recién lanzadas. «Debe ser muy tranquilo una vez que cierras». Mateo asintió. «Duermo muy ligero. Alma duerme al fondo». La mención de Alma era intencional, una señal de peligro, una bandera roja. «Hay una niña aquí, reglas diferentes aplican». Sofía captó la señal, pero no se retiró. De hecho, dio un paso más cerca, reduciendo la distancia que él había intentado desesperadamente mantener. Su cercanía física era una afrenta directa a su estructura. «Mateo», dijo ella. Había una dulzura firme en su voz. «Me gustaría quedarme». El corazón de Mateo dio un vuelco, no por la sorpresa del deseo, sino por la abrupta amenaza a su paz. La respuesta defensiva, aprendida y perfeccionada durante años,
se activó. No era una mentira, sino una verdad usada como escudo. Sofía, comenzó él, la voz más áspera de lo que pretendía. Mi vida aquí es muy reducida. Tengo una hija, tú sabes. Ella lo interrumpió con un movimiento de su mano, deteniendo la excusa que él estaba por construir sobre la fragilidad de la infancia. Sí, lo sé, Mateo. Sé que es temprano o tarde, según lo mires, y sé que mañana tengo que irme temprano a Viña, pero me gustaría mucho haber pasado esta noche cerca de ti. Mateo sintió cómo el pánico comenzaba a infiltrarse por las grietas de su estoicismo. Si ella entraba, si cruzaba la línea, significaría una reconfiguración de su realidad. Alma podría olerla, ver un cabello olvidado en el sofá, notar el cambio en la atmósfera. Y la estructura que lo mantenía en pie se vendría abajo. Él no quería un desastre, quería una vida ordenada. Mi cama, empezó a decir, buscando la excusa práctica. Mi cama es individual, no hay espacio. Sofía completó la frase por él, sus ojos observándolo con una intensidad desarmadora, sin un atisbo de malicia, solo expectativa. ¿Tu cama es grande?, preguntó. La pregunta, tan simple y tan cargada de intimidad implícita, golpeó el muro de Mateo con la fuerza de un ariete. Ella no estaba preguntando por el tamaño del colchón, estaba preguntando por el tamaño de la posibilidad. ¿Había espacio para ella? Mateo sintió el sudor frío rodar por su sien. Podría haber mentido y dicho que sí, que era enorme, y luego usar la excusa de Alma. Pero el cinismo protector estaba tan arraigado que la verdad, en su forma más cruda, se disparó antes de que pudiera frenarla. Era la última bala en su cargador defensivo. Miró la cerradura, luego a ella, y forzó las palabras a salir, secas y finales. Soy papá soltero. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el distante claxon de un barco entrando a puerto. Él esperó la mueca de incomodidad, la retirada educada, la disculpa por haber malinterpretado la situación. Pero Sofía no se movió. Sus ojos, anclados en los de él, brillaron con una luz extraña, de profunda humildad. Ella no vio una barrera, vio una condición, y, en lugar de ser repelida por ella, la aceptó como un hecho geográfico, como la inclinación de los cerros de Valparaíso. Bajó la mirada a sus propios pies, sobre la piedra irregular del pasaje, y luego regresó a él. La respuesta fue suave, despojada de desafío, pero portadora de una fuerza destructora para el muro que Mateo había levantado. Dormiré en el suelo, dormiré en el suelo. La frase no era una negociación, era una demolición silenciosa y precisa. Mateo sintió cómo el cimiento, esa roca artificial de la que había forjado su identidad como padre soltero incorruptible, se resquebrajaba bajo sus pies. No podía combatirla. Un desafío, una protesta, una súplica, cualquiera de esas reacciones habría sido un ancla para su argumento. Pero la humildad absoluta, la aceptación de la condición más incómoda para desarmar su protección, lo dejó expuesto. Era el gesto de quien ofrece un tesoro que él, en su cinismo autoimpuesto, había negado que existiera. El silencio se estiró entre ellos, tenso, cargado con el olor salobre de la bahía que subía por el pasaje estrecho. Sofía no se movió, manteniéndole la mirada. En sus ojos, Mateo no veía el desafío que había esperado de una mujer tan libre, sino una paciencia antigua, como la que observa el crecimiento lento y tortuoso de un árbol en suelo árido.
No, dijo Mateo finalmente, la palabra áspera, casi un lamento. Su voz no era la del hombre que pone límites, sino la del hombre que ve su estructura colapsar. Sí, replicó Sofía sin alzar el tono. ¿O crees que soy una niña que no sabe dónde pisa? Sé dónde pisas y sé dónde no debes pisar. Mi regla no es por comodidad, Sofía, no es un capricho. ¿Lo sé? Ella asintió levemente. Tu regla es una pared de adobe contra el viento. Funciona, pero te deja solo. Lo que no entiendo es por qué quieres usarla contra mí, si ya te dije que no me importa el sacrificio. No es sobre sacrificio. Mateo desvió la mirada hacia la puerta de madera astillada que era su umbral. El pánico le oprimió el pecho. Es sobre el desorden. Ella se acercó un paso, rompiendo la distancia de seguridad que él había mantenido. Sus ojos brillaron, analizando cada línea de tensión en su rostro. El desorden está aquí dentro, Mateo, murmuró, señalando el espacio entre sus cejas fruncidas. No lo voy a traer yo. Solo estoy ofreciendo una forma de lidiar con el miedo sin tener que anular lo que pasó esta tarde. Mateo tragó saliva, sintiendo la vibración de la química que intentaba ignorar. La conexión entre ellos en el puerto había sido física, voraz, pero aquí, en la puerta de su refugio, se había transformado en algo mucho más peligroso, una conexión intelectual y emocional que Sofía estaba dispuesta a sostener. Su mano subió temblorosa hacia la llave que colgaba de su llavero. El acto de abrir la puerta era el acto de ceder. Era arriesgar su paz meticulosamente construida. Si entras, la voz de Mateo era baja, amenazante, no para ella, sino para el destino. Tienes que entender exactamente cómo es esto. No hay excepciones, y la primera excepción no puede ser mi cama. Sofía simplemente esperó, la curva de su boca firme. Mateo insertó la llave. El sonido del cerrojo al girar fue amplificado por la quietud del pasaje, sonando como el clic de un cronómetro que acababa de empezar a correr. Abrió la puerta apenas, lo suficiente para deslizarse de lado. «Pasa», dijo, la invitación sonando más a una orden de cautela. El apartamento de Mateo no era una casa, sino un nicho excavado en la ladera del cerro. Al entrar, Sofía se encontró directamente en la sala de estar, que era también la cocina y, parcialmente, el taller de carpintería. La luz amarillenta de un foco único caía sobre una mesa de trabajo, cubierta con virutas de madera dulce y herramientas ordenadas obsesivamente. La habitación olía a pino recién cortado y un rastro tenue de jabón de bebé. Todo estaba contenido, maximizado. No había adornos superfluos. La funcionalidad era la única belleza permitida. Sofía notó inmediatamente el pequeño biombo de tela gruesa que separaba la sala del rincón de Alma. Aunque dormía al lado de la vecina, la señora Hortensia, la red de seguridad de Mateo, su presencia estaba marcada por un dibujo infantil pegado a la pared y una minúscula pila de libros apilados. Mateo no se movió de la entrada, observándola. Sofía no hizo ningún comentario sobre el tamaño, no se encogió, no se sintió invadida. Su mirada se deslizó con respeto por cada objeto, registrando el esfuerzo, la disciplina y el amor que implicaba mantener ese espacio habitable y seguro. «Es perfecto», dijo Sofía, girándose hacia él. Mateo entrecerró los ojos. «¿Perfecto? Es una caja de zapatos. Es un refugio, y es tuyo y de Alma. No hay rastros de otra vida que no sea la de ustedes dos. Eso es lo que has estado protegiendo». «Exacto.
Y si duermes aquí, serás un rastro. Y si mañana Alma pregunta, ¿por qué duermes en el suelo? ¿Qué le digo? Le dirás la verdad. Sofía dejó su bolso de cuero desgastado sobre una silla. Se veía decidida, no asustada. Que su papá tiene una casa pequeña y que yo no necesito una cama para estar cerca de él. ¿O crees que tu hija no entiende la economía emocional? Mateo se apoyó contra el marco de la puerta, exhausto por la batalla interna. No conoces a Alma. Ella no pide explicaciones, exige lógica. Si te ve en el suelo, va a pensar que no tenemos suficiente para ti, o peor, que no te merecemos. Eso es tu propia proyección, Mateo. Sofía dio 2 pasos hacia el centro de la habitación, sus manos metidas en los bolsillos del pantalón. Estás usando la pureza de la mirada de Alma para justificar tu miedo a que yo te desordene. Ella fue directa al núcleo y la exactitud de su golpe hizo que Mateo se sintiera mareado. «No me vas a desordenar», dijo él con una voz tensa, casi un silbido. «Te vas a ir. Esa es la certeza. Todos lo hacen. El desorden es solo el proceso». «¿Y si no me voy?». Sofía se detuvo junto a la pequeña estufa a gas. El aire se cargó de la pregunta. «Entonces, el suelo no será suficiente. Entonces, el muro tendrá que ser más alto». Mateo se acercó a la mesa de trabajo, golpeando suavemente una escuadra de metal contra la madera. Era su manera de recuperar el ritmo perdido, la cadencia de su vida solitaria. «La gente que entra a mi vida tiene un solo propósito: salir. Mi estructura es para absorber el impacto de esa salida sin que Alma se dé cuenta. ¿Entiendes? Tú llegaste hoy y me prometiste electricidad. Y ahora estás aquí, ofreciéndome la comodidad de saber que no eres una amenaza a mi orden, porque tu lugar ya está fijado. En el frío». Sofía suspiró, un sonido suave que vibró en el silencio. Se giró para mirarlo, su expresión ahora teñida de una profunda tristeza, no por sí misma, sino por él. Qué triste debe ser, Mateo, vivir una vida donde el amor es una ecuación de riesgo inevitable, donde el mejor resultado es la ausencia. «Es la única forma de ser un buen padre en Valparaíso», replicó él desafiante. «Aquí nada es firme, todo se desliza, todo se cae. Yo soy la única constante que tiene Alma. Y esa constante no puede involucrarte a ti, si eso significa enseñarle a esperar que la gente que duerme a mi lado se levante y se vaya antes del desayuno». Sofía caminó lentamente hacia el biombo, sin tocarlo, pero señalando el espacio privado de Alma. «Mírame bien, mírame al puerto, Mateo. Yo no tengo equipaje. No tengo una historia reciente que te pueda hacer daño. No estoy buscando estabilidad. Estoy buscando esto, esta incomodidad, esta extraña belleza de un hombre que se niega a vivir por miedo a un temblor. Y te lo digo de frente, yo estoy dispuesta a temblar. Pero si tú crees que solo voy a usar tu vida para comprobar tu regla, estás equivocado. Yo voy a dormir en el suelo no como un sacrificio para impresionarte, sino como una prueba de que mi presencia es liviana, que no va a mover tu colchón. La intensidad de su franqueza lo paralizó. No había manipulación, solo una aceptación radical. Él era el cínico y ella era la creyente. Y por primera vez, él se sentía profundamente ridículo defendiendo su fortaleza contra una mujer que solo quería tenderse en la tierra. «¿Dónde?», Mateo preguntó, la palabra sonando ronca, finalmente rindiéndose a la logística, que era su única defensa restante. Sofía miró alrededor. El espacio era realmente mínimo. La cama de una plaza de Mateo
estaba encajada en un nicho, casi tocando la cocina por un lado y la pared de ladrillo por el otro. El biombo de Alma limitaba el acceso al pasillo. «Aquí», dijo Sofía, señalando el pequeño cuadrado de piso de madera desgastada que quedaba justo a los pies de la cama de él, casi rozando el borde de su colchón, pero sin invadir el espacio de Alma. «Es incómodo y hace frío». «Me gusta el frío, me recuerda dónde estoy». Mateo cerró los ojos por un instante. La imagen de ella, acurrucada en esa pequeña porción de madera dura, lo golpeó con una oleada de culpa y deseo. Era humillante y, a la vez, excitante. Ella estaba desmantelando su lógica a través de la sumisión voluntaria. Si Alma se despierta en la mañana, si te ve, no te preocupes, desapareceré antes de que el sol caliente los cerros. Me verás solo, si tú me ves. Esta promesa, aunque práctica, tocó una fibra más profunda. Ella no demandaba un lugar en su mañana, en su rutina sagrada con Alma. Ella se conformaba con la noche, el tiempo secreto, el tiempo de la vulnerabilidad compartida. Mateo se acercó a su armario empotrado, un mueble estrecho. Sacó una manta de lana gruesa, de esas que usaba para cubrir el banco de trabajo en invierno. Era vieja y áspera. «Esto es todo lo que tengo. Es áspera. No es cómoda». Sofía la tomó, sonriendo levemente. La manta olía a carpintería. «Gracias. Es perfecta». Ella desdobló la manta con movimientos fluidos y metódicos, sin prisas. La extendió en el lugar exacto que había designado, un rectángulo de aceptación silenciosa a los pies de su cama. Mateo la observó, inmóvil. Se dio cuenta de que si ella se acostaba allí, el espacio entre ellos sería ridículamente corto. Un estiramiento involuntario de su brazo podría rozar su cabeza. La intimidad sería intensa, forzada por la geografía de la habitación. «No tienes por qué hacer esto», dijo él, volviendo a la carga. Sentía la desesperación del que intenta salvar a alguien de un destino que ha elegido libremente. Sofía se puso en cuclillas, probando la dureza del suelo. «Claro que sí tengo, Mateo. Tú me ofreciste una noche, pero la condicionaste a una certeza, que no hay lugar para mí. Yo te estoy demostrando que esa certeza no es mía, que yo puedo inventarme el lugar». Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra el pie de la cama. La electricidad de la tarde regresó, magnificada por la presión del espacio. Ella estaba a menos de medio metro de su colchón. Su presencia era un ancla caliente en su frío refugio. Mateo no podía simplemente ir a su cama y dormir. La había obligado a esto. El acto de acostarse mientras ella estaba en el suelo se sentiría como un castigo, una tiranía. «Si vas a quedarte». Mateo se acercó, su voz apenas un susurro, sintiendo que cruzaba un umbral emocional más grande que el de su puerta. «Al menos no te quedes vestida, te congelarás». Sofía levantó la vista. La luz tenue acentuaba la seriedad de su rostro. La tensión sexual que había estado contenida por la confrontación de reglas, ahora regresaba con una fuerza abrumadora. La pregunta flotaba sin ser pronunciada. ¿Se trataba de la manta o del lugar? «Mateo». Ella dijo su nombre con suavidad, como si lo estuviera probando. «Si me desvisto, ¿qué harás tú? Porque yo sé dónde estoy durmiendo, pero no sé si tú lo sabes». Él se arrodilló, quedando a su nivel. Estaban ojo a ojo, en la geografía peligrosa de su pequeño hogar. «Si te desvistes», respondió Mateo, su respiración agitada, «voy a entender que esto es un juego de resistencia y no voy a poder dejarte dormir en el suelo, porque no soy un monstruo».
¿No es un juego de resistencia? Sofía se acercó. La distancia entre sus caras se redujo a milímetros. El olor a sal y piel tibia de ella invadió sus sentidos. Es la condición. Si rompo mi promesa de humildad, la rompo toda. Si duermo en la cama, todo este esfuerzo para que confíes en mí habrá sido en vano. El dilema lo torturó. Ella estaba exigiendo que él se comportara como el hombre cínico que decía ser, o que reconociera que su deseo era más fuerte que su protección. ¿Y si me acerco a ti?, preguntó Mateo, su voz ronca de deseo reprimido. ¿Si te acercas a mí? Sofía sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, peligrosa. Sabremos si el suelo es suficiente. Mateo no pudo contenerse. La regla había sido violada en el espíritu, si no en la letra. La tensión de la última hora, la adrenalina de la discusión, se canalizó en un solo movimiento. Se inclinó y la besó. No fue un beso de puerto, eléctrico y rápido. Fue un beso de encierro, de revelación. El beso de dos personas que han luchado una guerra táctica y se rinden al mismo tiempo. Sofía respondió con una urgencia que no demandaba su cuerpo, sino su alma. Sus manos subieron para enmarcar su rostro y ella lo atrajo más hacia el suelo duro. El cuerpo de Mateo se tensó al sentir la dureza del piso debajo de él. El contraste entre la suavidad de Sofía y la inflexibilidad del piso bajo la manta definía la noche. Aquí, jadeó él, separándose un poco, con el corazón martilleándole en las costillas. Este no es un lugar para hacer el amor, es donde decidiste que tenía que estar, terminó Sofía, su voz baja y seductora. Y es donde te voy a demostrar que, aunque el lugar sea incómodo, la intención es pura. Mateo se rindió al momento, al terror de su propia vulnerabilidad. Si ella estaba dispuesta a humillarse a ese nivel, él no podía seguir siendo el carcelero de sus propias emociones. La desnudó lentamente, pieza por pieza, sobre la áspera manta de lana de carpintero, en el único metro cuadrado de Valparaíso que Sofía se había ganado esa noche. El aire en el pequeño apartamento se hizo pesado con su respiración. Hicieron el amor con la intensidad de un secreto confesado. Cada toque era una transgresión a la norma de Mateo, una demolición progresiva de su fortaleza. Él era consciente del espacio de alma a pocos metros, de su propia cama vacía y de la manta dura bajo sus rodillas. Este no era un acto de pasión descuidada, sino una reafirmación física de la condición que ella había impuesto. El amor no necesita comodidades, solo la aceptación del espacio que se le ofrece. Cuando terminaron, el silencio regresó, más profundo que antes. Mateo se tendió exhausto junto a ella, su cabeza rozando el pie de su propia cama. «No te vayas», murmuró él contra su cabello, la frase más honesta y aterrorizante que había pronunciado en 5 años. «No me iré», respondió Sofía. Se separaron, y Sofía se envolvió en la manta, ajustándose a la curva de su cuerpo en el suelo. Mateo se incorporó sobre sus codos, mirándola. Ella no lo miró con expectación, sino con la placidez de quien ha encontrado su lugar. «Ahora duerme», dijo Sofía, su voz ya con un tinte somnoliento. «Y no te preocupes, mañana el suelo será mío y tú serás de alma». Mateo se levantó con un esfuerzo. El frío de la habitación se sentía agudo. Cruzó el medio metro hasta su cama, subió y se hundió en el colchón de una plaza. La diferencia entre su comodidad y la dureza del suelo de Sofía era una tortura psicológica. Miró hacia abajo. En la penumbra apenas podía distinguir su forma envuelta en la lana.
¿Estás bien?, preguntó. Estoy donde quiero estar, respondió ella. Mateo cerró los ojos, intentando conciliar el sueño en la cama que de pronto se sentía demasiado grande y demasiado vacía. La realidad de Sofía, durmiendo voluntariamente en el suelo a sus pies, era la prueba más grande que su vulnerabilidad había enfrentado. Si ella no se había ido ahora, si había aceptado la crudeza del espacio, ¿qué significaba eso para el muro que él había construido? El miedo no desapareció, pero se transformó. Ya no era el miedo a la invasión, sino el miedo a la pérdida. El suelo de Valparaíso, inestable y rocoso, de pronto parecía el único lugar donde podía construir algo real, algo que Sofía no temía pisar. Y él, Mateo, el carpintero que solo trabajaba con certezas y ángulos rectos, ahora yacía en la incertidumbre, esperando el amanecer, el momento en que tendría que decidir si esa nueva presencia en el suelo era un cimiento o el temblor que finalmente lo destruiría. El olor a pino, a sal y ahora a Sofía llenaba la pequeña habitación y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que no estaba solo en su refugio, sino peligrosamente expuesto. El alba llegaría pronto y con ella la mirada lógica de Alma sobre la mujer que había elegido el frío del suelo antes que el calor de la retirada. La confrontación más difícil no sería con Sofía, sino consigo mismo. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por esa promesa silenciosa en la oscuridad. Mateo giró la cabeza hacia el suelo. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, Mateo», oyó, la voz apenas audible, ya rendida al sueño. Y en esa pequeña brecha de la noche, el cinismo protector de Mateo Rojas comenzó su lenta y aterradora transición hacia la vulnerabilidad absoluta. El suelo había ganado la primera batalla. La mano de Mateo, todavía suspendida en el aire sobre el picaporte, temblaba. El sonido de la calle, el ulular distante de un carro de helados que subía por el cerro, era lo único que llenaba el vacío dejado por la declaración de Sofía. «Dormiré en el suelo». No fue una súplica ni una ofensa, sino un hecho, pronunciado con la misma sencillez con la que uno menciona el color del cielo. Sofía había desarmado su arma más potente, la paternidad soltera, la pureza del nido, en menos de 3 segundos. Mateo la miró. Sus ojos no exigían nada, solo ofrecían paciencia. En su mirada no había la decepción apresurada que él conocía tan bien, aquella que le recordaba que era demasiado complicado, demasiado padre. Solo había la tranquila certeza de una mujer que había aprendido a tomar lo que se le daba, incluso si era un espacio minúsculo, incómodo y prestado. Ella había roto el código. Mateo había erigido el suelo de su casa como el límite infranqueable de su vida personal, una superficie sagrada dedicada exclusivamente al juego de Alma y a la estabilidad precaria de sus días. Y ahora ella estaba dispuesta a habitarlo, a hacer de su renuncia un acto de intimidad. El cinismo protector de Mateo se derrumbó como un muro de adobe bajo la lluvia. Lo que sintió no fue alivio, sino un miedo punzante, vulnerabilidad. Si la dejaba entrar, si ella aceptaba el suelo, ¿qué le quedaría a él para protegerse? Cerró los ojos, exhaló el aire denso y salado de Valparaíso y giró la llave. El apartamento era tal como había predicho Mateo, un golpe visual. No había romance aquí, solo la honestidad brutal de la supervivencia. El aire interior olía a viruta de pino, a café instantáneo y a la fragancia suave del talco de bebé.
La mesa de la cocina estaba invadida por planos y pequeñas herramientas de carpintería, y el pequeño sofá de 2 plazas servía de perchero. El centro de la habitación, justo al lado de la entrada, estaba dominado por la cama de Mateo. Era grande solo en comparación con el espacio disponible. Adosada a la pared opuesta, como un satélite crucial, estaba la cuna de Alma, un hermoso trabajo en madera que Mateo había tallado durante los 9 meses de su embarazo, el primer gran proyecto de su vida. Sofía dio un paso silencioso y se detuvo. Sus ojos barrieron el espacio, absorbiendo cada detalle. El dibujo de un gato torpe pegado al refrigerador con un imán oxidado, los zapatos minúsculos y perfectamente alineados junto al umbral, el brillo pulcro del suelo de madera vieja. Mateo habló. Su voz era un susurro ronco, casi una advertencia final. Alma duerme al otro lado. Ella tiene el sueño ligero. El baño está al fondo, pero es ruidoso. Sofía asintió y se quitó el abrigo con calma, doblándolo con precisión de marinera. Lo dejó sobre el respaldo de una silla. «No te preocupes por el ruido», dijo ella. «Soy de Puerto. El ruido es solo música». Luego hizo lo impensable, lo que él había temido. Se agachó, no de rodillas, sino con la flexibilidad de alguien acostumbrada a la incomodidad, y tocó el suelo con la palma de la mano. Lo examinó. Estaba limpio, liso por el uso, frío. Mateo se sintió desnudo. El suelo era donde él había llorado después de que la madre de Alma se fue, el lugar donde él y Alma jugaban a ser gigantes. Y ahora, allí estaba Sofía, reclamando su porción de esa realidad. «¿Y bien?», preguntó Mateo, su defensividad regresando por un instante. Estaba esperando la retirada, la mueca de incomodidad, el «quizás mejor me voy». Sofía se puso de pie, dándole la espalda a la cuna. «Es un buen suelo», dictaminó. «Parece firme, Mateo, y no hay ratones». Sonrió ligeramente. Esa simple observación, la ausencia de ratones, la aceptación del frío, disolvió el último fragmento de la armadura de Mateo. Ella no estaba esperando un cuento de hadas. Estaba lista para Valparaíso, inestable, hermoso y lleno de peligros inesperados. «No vas a dormir ahí», dijo Mateo. Era una orden, pero sonó como una confesión. «Lo prometí», respondió Sofía, encogiéndose de hombros. Mateo suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. La tensión eléctrica del exterior se había convertido en una carga pesada y silenciosa dentro de las 4 paredes. Se acercó a su cama, se sentó en el borde y señaló el diminuto espacio entre la pared y la cómoda. «Mira, no te voy a obligar a la humillación, pero…» dudó. «Mi cama es sagrada. Es el único lugar donde puedo relajarme sin pensar en el próximo pago. Es mi refugio. Si alguien está ahí, tengo que cuidarlo. Y ahora, yo solo puedo cuidarme a mí mismo y a Alma». Le señaló un grueso fardo de lana que usaba para pulir la madera. «Puedes usar la manta. Hay almohadas en el armario. Pero la línea, Sofía, la línea es el suelo de este lado de la alfombra. El compromiso era absurdo. Estaban a 1 metro de distancia. Él en su cama, ella en el suelo, en una muestra de respeto mutuo y absurda contención». Sofía lo miró, y por primera vez hubo una luz en sus ojos que no era solo deseo, sino profunda comprensión. Ella no quería su cama, ella quería su confianza. «Gracias, Mateo», susurró ella. Se dirigió al armario que él había señalado, sacó una almohada y con la ligereza de quien realiza un ritual ancestral,
Se acomodó en el suelo, junto al marco de la cama de Mateo. Mateo se quedó observándola. Ella estaba ahí. Su respiración tranquila, su silueta dibujada por la luz amarilla de la farola que se colaba por la ventana. No había presión, no había expectativa, solo aceptación del límite. Mateo se acostó de espaldas, sintiendo el peso de 5 años de soledad y control absoluto. Nunca había dormido con nadie en el apartamento desde que Alma nació. El solo hecho de saber que había otro adulto respirando a pocos centímetros lo hacía sentir incómodo, expuesto. Pero a medida que pasaban los minutos, la incomodidad se transformó en una extraña forma de paz. Sofía no era una amenaza, era un ancla. Horas después, en la quietud profunda que solo conoce Valparaíso antes del amanecer, un lamento débil cruzó la habitación. Era Alma. Mateo se levantó de inmediato, el instinto paterno reemplazando al hombre asustado. Se acercó a la cuna. Alma balbuceaba un poco y se frotaba los ojos. La tomó en brazos, susurrándole. Mientras la acunaba, notó el movimiento. Sofía se había despertado al primer sonido. Estaba sentada, observándolos, pero sin acercarse, sin entrometerse, respetando el ritual sagrado de la medianoche. Alma, reconfortada por el calor de su padre, se durmió de nuevo, no sin antes abrir un ojo perezoso y fijar la mirada en el rincón donde Sofía estaba sentada. Sofía le dedicó una sonrisa diminuta, casi imperceptible, la sonrisa de una invitada cortés. Alma cerró los ojos y se acurrucó contra el pecho de Mateo. Mateo regresó a su cama y la sentó sobre su pecho. El ritmo de su corazón infantil era el metrónomo de su vida. Ya pasó, susurró Mateo a Sofía, aunque Alma no estaba despierta. «Es hermosa», respondió Sofía en voz baja. Mateo no podía creer que estuviera teniendo esta conversación, íntima, honesta, vulnerable, con una mujer que estaba durmiendo en el suelo de su casa por elección propia. «Gracias», dijo él, y esta vez el agradecimiento no era por su silencio o su paciencia, era por entender que el amor para él venía con un requisito: la copaternidad emocional, aunque no fuera biológica. A la mañana siguiente, el sol de Valparaíso se coló por la ventana, revelando el caos controlado de la vida de Mateo. Alma se despertó como siempre, gritando su saludo al día. Mateo se levantó y se dirigió a la cuna. Sofía ya no estaba acostada. Estaba en la pequeña mesa de la cocina, sin hacer ruido, observando los planos de un mueble que Mateo intentaba diseñar. Había café en la cafetera y sobre la mesa un pan amasado que debía haber comprado en la panadería de la esquina antes de que abriera. Alma vio a Sofía. Su expresión no fue de miedo o confusión, sino de curiosidad infantil. Se bajó de la cama, sujetando su osito de peluche, y caminó tímidamente hacia la mesa. Sofía no la abordó. No hizo ruidos infantiles ni intentó tocarla. Simplemente la saludó con la misma sonrisa serena de la noche anterior. «Buenos días, capitana», dijo Sofía, señalando el oso de peluche. Alma se escondió detrás de las piernas de su padre, pero sus ojos no se apartaron de la mujer que no intentaba forzar su entrada a su mundo. Mateo se dio cuenta en ese instante. Sofía no había buscado su cama para la noche. Había buscado un lugar para ver su vida. Había dormido en el suelo para demostrar que entendía que en esa casa el centro de gravedad no era el placer, sino la pequeña criatura de 2 años. Mientras Mateo preparaba el desayuno, Sofía se acercó a él. La conexión seguía allí,
fuerte y palpable, pero ahora estaba cimentada en algo más real que la electricidad de su primer encuentro. Estaba cimentada en la aceptación. «Me tengo que ir», dijo ella. «Tengo que terminar un trabajo pendiente en el puerto». «Te acompaño», ofreció Mateo. «No», dijo Sofía tocando el brazo de Alma, que estaba concentrada en su plato. «Quédate con ella. La rutina es importante». Mateo asintió, sintiendo cómo se cerraban todos los arcos de su vida. Ella no exigía nada, ni siquiera el honor de que la acompañara a la puerta. Su declaración de amor no había sido un «te amo», sino un «dormiré en el suelo». Y su partida era una reafirmación. La vida de Mateo era prioritaria. Sofía tomó su abrigo. En la puerta se giró. «Mateo», dijo ella, «no tienes que construir un muro tan alto para protegerla. Alma sabe que la amas. Ahora, déjame ver qué tan bien te amas a ti mismo». Salió y la puerta se cerró suavemente. El olor a pan amasado y la familiaridad de Alma quejándose porque se había terminado el yogurt llenaron el silencio. Mateo miró el suelo donde Sofía había dormido. No era solo madera, era el lugar donde su miedo se había rendido. Ella había aceptado la precariedad de su existencia y al hacerlo, había transformado la vulnerabilidad de Mateo en su mayor fortaleza. Se arrodilló junto a Alma, ayudándola a limpiar un poco de yogurt derramado. El suelo de Valparaíso siempre sería inestable, siempre se movería bajo sus pies, lleno de promesas y peligros. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sintió la necesidad de construir nada para protegerse de la próxima caída. El amor que valía la pena, se dio cuenta, no te pedía un lugar cómodo. Solo te pedía que compartieras el lugar donde ya estabas. Y ella había demostrado que estaba dispuesta a compartirlo todo, empezando desde abajo. El suelo, el único lugar seguro para empezar a construir algo real.